Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos una semana más en el informe semanal. Como ya habréis visto en la preintroducción a este vídeo, ha sido una semana un poquito, bueno, un par de semanas un poquito, digamos, difusas, ¿de acuerdo? En el cual pues no he podido hacer el informe semanal. Si es cierto que me las he apañado para publicaros los podcasts de By the Deep, pero desgraciadamente los informes semanales pues no los he podido publicar. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo que yo creo que es bastante interesante, con bastante información y espero que os aporte pues valor a todos los que lo estéis escuchando. Y si es así, pues bueno, os agradecería mucho que dejaseis un me gusta en este vídeo, además de comentar, pues bueno, si este vídeo os ha dado alguna idea, si tenéis alguna opinión respecto a alguna de las diapositivas que vamos a comentar. Y bueno, dicho esto, vamos al lío y a ver qué ha pasado en los mercados. Y es que Standard Poor's, como veis, ha tenido un mes increíble, o sea, un 4,13%. Ojalá mi cartera estuviese en el 4,13% este año. Ya la comentaremos en algún vídeo, pero la verdad que como las materias primas lo están haciendo bastante mal, pues muchas de las empresas, a pesar de que ellas lo están haciendo bien, el subyacente lo hace mal y obviamente a cotización pues se ve penalizada. Pero bueno, si os interesa, en algún vídeo ya explicaré todas mis posiciones de la cartera y cuál es la estrategia a seguir y cuál ha sido durante estos meses. Volviendo a Standard Poor's, pues como veis lo he hecho genial, hemos pasado pues de los 4.400 puntos a máximos, ¿de acuerdo? No máximos totales, pero unos máximos anuales bastante buenos de 4.450 puntos. La verdad que para todos los que estáis indexados y usáis el DCA, es decir, pues la técnica táctica, como lo queréis llamar, de haciendo compras periódicas en los índices, bueno, los índices que pongo en vuestra cartera, que al final es la de las formas más inteligentes de invertir, pues bueno, estaréis bastante contentos con la rentabilidad que os está dando este año. De todas formas, también ahora más adelante hablando del mercado hablaremos de cosas que no pintan tan bien dentro de él y que puede haber pues bueno, posibles turbulencias en un futuro. El sentimiento, eso sí, es brutal, es tremendamente bueno. Como veis, estamos a un nivel de 80, cuando pues hace una semana estábamos en 72, cerró a 79 hace el otro día, y hace un mes estábamos a 68. Y hace un año el sentimiento cambiaron de forma radical, de 24 a 80. Normalmente esto nos indica cuáles suelen ser los periodos buenos para hacer más compras, que es cuando el índice está en un miedo extremo, y los mejores periodos para vender o hacer ciertas ventas o reducir la cartera, que es en los periodos de extrema avaricia en el cual estamos ahora. Pero bueno, como veremos, los datos son un poquito mixtos y estamos en un momento de mercado complicado en el cual yo no veo realmente una oportunidad ahora mismo de compra, a pesar de que hay empresas que están baratas. Pues si tuviese que construir la cartera de nuevo, sí que invertiría en estas empresas, pero no veo la opción o una oportunidad tan interesante de ampliar ahora mismo tal y como están viniendo los datos. Por ejemplo, salió datos del Deutsche Bank que espera el índice que bueno pronostica, digamos, en cierta forma, pues cuál es la probabilidad de una recesión en Estados Unidos y ya se sitúa la probabilidad de recesión en el 100% según este índice, que otras veces pues no lo ha hecho nada mal. Recientemente, pues en el 2000 lo predijo bastante bien, en el 2008 pues los datos también se alinearon, a pesar de otras crisis que ha habido también, ¿no? Estas son las más recientes. Por lo tanto, es un indicador que empíricamente lo ha hecho bien. ¿Significa que esto va a haber una recesión 100% en Estados Unidos? No, no significa para nada eso, pero bueno, es otro indicador. Aquí lo clavó bastante bien porque aquí fue cuando la Fed intentó subir tipos en 2018 y casi el mercado pues se pega una buena torta, pero corrigió y seguimos con el dinero fácil. Pero bueno, aquí vemos un indicador de que puede haber una recesión en los próximos 12 meses en Estados Unidos. También vemos que a nivel de crédito bancario, pues está cerrando bastante la ventana de crédito. Como podemos ver, estamos en mínimos de hace años y es normal. Si las tasas de interés suben, esto al final se va a trasladar a los consumidores, penalizando el consumo privado. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Si no hay crédito, la gente puede adquirir menos cosas. Por lo tanto, pues la economía se va a volver más débil. Pero por otro lado, os quiero mostrar también esta diapositiva, es que han revisado al alza
el crecimiento en el PIB de Estados Unidos, del 1,3 en el primer trimestre, pues al 2%. Y esto ha sido debido al fuerte consumo privado y de servicios que estamos teniendo en Estados Unidos. Por lo tanto, de momento, pues parece que esto no se acaba de expandir. Yo creo que como también estamos viendo otras diapositivas que os he puesto anteriormente de consumo de tarjetas de crédito, sí que es cierto que se puede ir frenando, pero de este verano va a ser un verano de consumismo bastante interesante. Por lo tanto, muchos indicadores nos van a llegar de forma retrasada. Entonces, pues bueno, puede hacer que el mercado siga creciendo, puede esto que hacer creer a la Fed que, hostia, la economía va bastante bien, vamos a seguir subiendo los tipos de interés, pero los tipos de interés no se esparcen en la economía, como ya hemos comentado, de forma inmediata, sino que tardan de 12 a 18 meses en hacer efecto. Por lo tanto, las subidas de interés que hemos visto en los últimos meses todavía no han hecho efecto en la economía. Entonces, en el futuro lo acabará haciendo y podemos deducir que si hemos vivido una economía pues más o menos sólida, pero en unos tipos de interés bajos, cuando subimos los tipos y casi se rompen entre 2018, ahora que los hemos subido la Fed los ha subido a un nivel histórico realmente alto, pues esto al final va a romper algo. Ya he ido rompiendo ciertas cosas, pero creo que todavía no hemos visto el gran cataclismo que puede esto crear. Lo que aguanta el mercado, sobre todo, es el tema de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Como veis, estamos en mínimos todavía. Sí es cierto que se ve un pequeño repunte en el desempleo de Estados Unidos, que de hecho pues ya los datos van saliendo que hay menos demandantes menos ofertas de trabajo, pero todavía estamos en mínimos históricos prácticamente de desempleo, aunque esto puede torcerse muy rápido y no me sirve el ejemplo de 2020 porque fue algo anómalo, pero sí de 2008, en el cual pues el desempleo creció de forma bastante rápida. No significa que vaya a ocurrir lo mismo, pero si tenemos en cuenta que estamos viendo que se puede ir frenando el consumo, porque no hay créditos, sobre todo a nivel de vivienda, vemos como la venta de vivienda está bajando de forma muy rápida y la vivienda es un sector que emplea mucha mano de obra. Pues si bajan las ventas en vivienda debido a los altos tipos de interés, obviamente esto va a causar pues que la oferta de trabajadores aumente, que aumente al final la tasa de desempleo. Si aumenta el desempleo suele haber menos consumo. Por lo tanto, esto puede ser un ciclo que al final pues bueno, va a hacer que Estados Unidos entre en una recesión, si no lo estamos ya. Pero como digo, esto ocurre de forma lenta y no es algo que veamos de forma inmediata. Entonces los datos son un poquito mixtos, pero para mí la lógica me dice que entraremos en una recesión en Estados Unidos en los próximos meses. En Alemania y en Europa ya hemos entrado en recesión, sobre todo en Alemania, que ya se han visto los datos de caída del PIB. Y en Estados Unidos, como digo, si sube el tipo de interés, se frena la economía. Si se frena la economía, al final posiblemente entremos en recesión. Lo único que está salvando esto es sobre todo la tasa de desempleo baja. Pero bueno, el desempleo también es un indicador que no es del todo cierto, va con un atraso de meses. Por lo tanto, no nos sirve realmente el dato que tenemos ahora con lo que quizá está ocurriendo. Además de que a nivel empresarial, pues es de las últimas opciones, la de recortar plantilla. O sea, quizá puedes hacer algunos ajustes primero antes de comenzar a despedir trabajadores, sobre todo si has invertido en ellos y los tienes formados, pues han supuesto un coste importante. Entonces puede ser de las últimas señales de que los problemas pues ya están encima. Por lo tanto, como digo, señales de momento un poquito mixtas, pero yo creo que vamos hacia esa dirección. Por parte de China, el PMI pues sigue dando datos bajos, por debajo de 50, lo cual no es bueno a nivel global. De todas formas, a nivel de demanda de China, pues estamos viendo que sigue la reapertura a un ritmo más lento de lo pensado, pero estamos en camino. Y este gráfico, pues es algo bastante interesante. Y esto va ligado con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora de los datos económicos de Estados Unidos. Porque al final la tasa de interés está subiendo tan rápido y esto va a hacer que el gobierno se tenga que refinanciar a unas tasas de intereses superiores. Y aquí podemos ver cómo está estructurada la deuda de diferentes países. Y si nos vamos en esta parte, la parte derecha, que sería la de Estados Unidos, vemos que el 40% de su deuda es deuda a 0,2 años. O sea, es deuda con un vencimiento muy corto. ¿Y qué pasa cuando esta deuda se acaba? O sea, no es que el gobierno la repague íntegramente y se deshaga del 40% de su deuda, no. Que se hace un rollover, o sea, se tira una patada para adelante, se vuelven a emitir bonos, se paga la deuda antigua y se va refinanciando la deuda. Si esto lo hacemos con tipos de interés a la baja, pues está genial, porque lo que pagaba un 2%, ahora me lo financio a 1,5% y gano la diferencia, por decirlo de alguna forma. Pero si en cambio
pago lo que financia al 2% y lo tengo que refinanciar al 5%, hostia, pues tengo un problema y esto va a suponer un gasto cada vez mayor a nivel de intereses de la deuda. Entonces, ¿cómo van a hacerlo los países? ¿Cómo va a hacer los Estados Unidos para poder seguir refinanciándose ad infinitum? Pues fácil, con políticas monetarias de Reserva Federal, manteniendo los tipos de interés artificialmente bajos. Para esto tienen que frenar la inflación, que parece que la inflación general se está frenando. Veremos qué ocurre con la subyacente. Pero bueno, es que no les queda otra, porque si no, al final las cuentas del gobierno no salen, es imposible que salgan. Por lo tanto, veremos qué pasa con la economía. Lo ideal, yo creo que puede pegar un pinchazo y va a ser el pistoletazo de salida para tener una política monetaria otra vez laxa y expansiva, lo cual pues va a impulsar de nuevo la economía, va a impulsar de nuevo los mercados y va a poder hacer que el gobierno de Estados Unidos se siga financiando. ¿Esto significa que los mercados van a seguir subiendo hasta arriba los próximos meses? Yo creo que si ocurre esto, tendremos un pinchazo en la cotización de todos los productos, incluso del oro, el petróleo, etcétera. Por eso de momento no estoy construyendo posiciones. No tengo mucho cash tampoco, pero intento tener una posición suficientemente decente porque en el caso de que vea la oportunidad podré ampliar en las posiciones que creo que tienen más potencial. Además, a nivel de commodities, estamos en un ciclo realmente bajo. Como podéis ver, si nos vamos a ver el spot de commodities de Bloomberg, estamos en un nivel que no estábamos aquí pues desde hace muchísimos años. Como podéis ver, volvemos a niveles de los 90, ¿de acuerdo? Entonces son niveles bajos y yo creo que a nivel de commodities se está fraguando a nivel de oferta y demanda de estas diferentes dinámicas de que tengamos precios más altos en el futuro. Pero bueno, es un gráfico interesante que os podría poner. Es un gráfico que no dice nada de cada commodity, obviamente, porque cada una es diferente, pero de forma agregada creo que en general las commodities lo van a hacer bastante bien por eso, porque la oferta está bastante limitada, no se ha realizado la inversión y los precios, como podemos ver, pues no son realmente altos para incentivarla. El petróleo, ¿cómo lo ha hecho este mes? Bueno, ni bien ni mal. Podemos ver que a nivel anual el petróleo, pues ya sabemos que se ha pegado una buena hostia. Sí es cierto que estamos viendo cómo la caída se va suavizando. Vemos que cada vez tenemos pues un poquito de menos de volatilidad en lo que vendría siendo el precio del petróleo y que está estabilizado en los $70 el barril. Hay un gráfico que no os he puesto, pero me parece también bastante interesante, y es que el diferencial entre el West Texas Intermediate y el Western Canadian Select cada vez se está cerrando más, y esto es muy bueno para las empresas canadienses. Así que si tenéis empresas canadienses, o sea, que producen petróleo en Canadá, el petróleo canadiense, el West Canadian Select, que es el índice de referencia, pues puede ser bastante positivo para los números de estas empresas. Un dato muy positivo en cuanto al petróleo de Estados Unidos, positivo para el precio, obviamente, es que los rigs, que son las plataformas de perforación, no están subiendo y continúan bajando, situándose en 555. Por lo tanto, si no aumentan los rigs, sí que es cierto que la producción puede subir por otro tipo de factores, por el tipo de pozos que se está perforando, por la productividad de estos pozos en general, por el tipo de pozos o de tecnología, pero si los rigs no aumentan, difícilmente lo va a seguir haciendo la oferta de un futuro. Göring Rosenzbach publicó en su último comentario que estamos llegando al pic de producción en Permian, que es la principal basin de producción de shale de Estados Unidos. Otras basins ya han llegado a su top de producción y están declinando, como Eagle Ford y como Bacon, y Permian, que es la basin más productiva con los mejores pozos, pues estaría a punto de llegar a su plató de producción y a partir de aquí comenzar a declinar. Por lo tanto, la producción de Estados Unidos difícilmente que comience a aumentar con mucha fuerza en los próximos años, lo cual va a ser bastante positivo para el precio del petróleo. Además, tengamos en cuenta que este mes también entra en vigor el recorte de producción de Arabia Saudita, el recorte voluntario de 1 millón de barriles, y esto sumado a que los rusos también han cerrado la exportación de petróleo de forma temporal y de momento se ha resentido en 1 millón de barriles, pues puede ser interesante lo que va a ocurrir con los precios. Y es que los rusos pues bueno, han cerrado una terminal de exportación. Lo han cerrado por mantenimiento, no porque hayan dicho, oye, vamos a bajar la producción de 1 millón de barriles y a dejar de inundar el mercado con petróleo ruso. No, es que está en mantenimiento. Pero bueno, esto va a afectar prácticamente a 1 millón de barriles de forma temporal. Y hemos visto esta bajada en la exportación por vía marítima
del petróleo ruso. Y a nivel de inventarios, ¿cómo ha ido esta semana? Pues bastante bien. Los inventarios se han reducido bastante, ¿de acuerdo? Como podemos ver, pues los stocks han ido bajando. Esto sería a razón de 11 millones de barriles de petróleo, también con la bajada de la reserva estratégica de petróleo de alrededor de 1 millón de barriles, y esperemos que dejen de ya emitir barriles de reserva estratégica de petróleo, porque son unos pesados, y a estos niveles de precio ya deberíais estar comprando barriles de petróleo para el futuro, que al fin y al cabo es una reserva estratégica, no una reserva para hacer trading. Maldito Biden, pero bueno, ya ellos mismos sabrán lo que hacen. Nivel de producción parece que está plana, pero he estado leyendo que luego esta producción se está revisando al alza, que es un poquito más alta de lo que están reportando la agencia americana de la energía. Pero bueno, veremos qué tal. Los inventarios es cierto que siguen bajando con sus ajustes y tal, pero siguen bajando. El carbón es un caso, de momento se mantiene un poquito plano, pero como podéis ver lleva un año realmente bajo, y vosotros pensáis que el carbón pues va a desaparecer del mix energético. Ya os digo yo que ni de coña. Pero el precio sigue bajo, sigue sufriendo, y creo que ahora pues se pueden encontrar o se van a comenzar a encontrar buenas oportunidades dentro del carbón, y pensar que la mayoría son, bueno, la mayoría hay de todo, ¿no? Pero son empresas con producciones estables, muchas, donde ya han realizado la inversión y al fin y al cabo pues van a devolver capital a los accionistas, así que puede ser un sector muy interesante para echarle un buen ojo en los siguientes meses. El cobre, el Dr. Cooper, pues lo está haciendo bastante bien, sí que remontó un poquito, pero se mantiene en los 3,7 dólares la libra, un precio asequible, ¿no? Estoy mirando una nueva empresa con un proyecto de cobre en Estados Unidos bastante interesante, que ya os la comentaré cuando la tenga mejor mirada, pero bueno, si no, si queréis estar al día de esto, pues os recomiendo que os metáis en el grupo de Telegram, que seguramente la comenté por allí, que os lo dejaré en la descripción del vídeo, que ahí voy publicando pues otro tipo de contenido. Y esto es lo interesante del cobre que quería comentar, y es que los inventarios pues siguen cayendo de forma generalizada. Como podemos ver, sobre todo en el London Metal Exchange, que es de los y el Shanghai, que son los más importantes, vemos como el cobre, esos inventarios se van reduciendo y estamos en mínimos desde hace 2 años. Y aquí viene el comentario que hizo Robert Friedland, que os recomiendo que leáis un libro que comenta su descubrimiento de Voisey's Bay. Ahora no recuerdo cómo se llama, The Big Score, me parece. Os recomiendo que os lo leáis porque es muy interesante para entrar un poquito en los insights de la industria. Y él comenta que, bueno, también está leyendo un poquito, hablando un poquito sobre sobre sus intereses, ¿no? Pero que los precios del cobre podrían multiplicarse por 10 en los siguientes años. Y esto no es algo que diga solo Friedland, que también pues es un tío que es un vendedor de puta madre, ¿no? Sino también que lo comentan pues otro tipo de inversores, como he comentado antes, que eran Rothschild, que en el último comentario pues también lo hablaba del cobre y de los problemas que hay y de la fuerte demanda que va a haber por este metal, y que no sería raro que en vez de tenerlo en 3,7 dólares viésemos el precio del cobre sobre los 10-15 dólares en un futuro. Entonces creo que puede ser interesante ir investigando a empresas para tener una posición dentro de este metal. En cuanto al oro, esto me parece muy curioso, y es que los indios, como veis, tienen una brutalidad de toneladas de oro, pero los particulares indios, en comparación con las reservas de los bancos centrales, que bueno, que tampoco hay tanta disparidad. Y es que India va a ser un gran demandante de oro y de plata en el futuro. A medida que también aumente su poder adquisitivo, hay una tradición muy arraigada con los metales preciosos, y de hecho hemos visto pues récord de importaciones de metales preciosos, sobre todo de plata. Por lo tanto, me pareció un tuit interesante a dejaros por aquí. También peligros de la minería. Es que Newmont pues va a posponer, ¿no?, la inversión de una de las grandes minas que tiene en Perú por 2 años. Una mina en la cual pues es un proyecto de 2 billones de dólares, en el cual pues va a aumentar esta producción hasta 2024. Y esto lo van a decidir pues en la mitad, ¿no?, de 2024, y lo va a posponer más adelante. Es una inversión de 300 millones de euros. Pero bueno, también Newmont está con la consolidación de Newcrest, y no creo que esto sea quizá por un término de realmente económico, sino para ver la consolidación, y yo creo que este dinero lo van a aprovechar para reinvertirlo en otro tipo de activos, sobre todo más centrados en el cobre, que últimamente estas grandes empresas, como ya hemos comentado, les suele interesar bastante más el mundo del cobre y le ven más potencial a largo plazo, porque al final son empresas tan grandes
que no hay depósitos de oro así que les sacien puramente de oro, sino que los depósitos grandes donde hay más capital y al final pues más revenue, pues son depósitos de cobre, son los porphyries de cobre. Y estos también generan como su producto normalmente el oro. Entonces están mirando las grandes empresas de oro hacia este tipo de minas y este metal. En cuanto a qué puede hacer el oro en los siguientes años, este gráfico de Crescent me ha parecido bastante curioso. Dice, estamos aquí, y como si fuese esto la burbuja de 2020, ¿de acuerdo? Que hay muchos paralelismos, ¿no? Con las tech, muchas tech, empresas tech que tienen bueno, controlan la mayoría del índice, no sobrevaloraciones, como por ejemplo la locura que estamos viendo, hemos visto con Nvidia. Pues bueno, si el paralelismo pone aquí, de que estuviésemos aquí con el precio del oro a estos niveles y que el Nasdaq está aquí. Y que bueno, cuando esto pete, si es que peta, pues que no hay una correlación directa entre lo que puede hacer el oro, esto no es el precio del oro, perdón, esto es el índice de mineras de Filadelfia, de acuerdo con el Silver Index. Pues bueno, que no existe una correlación directa y que esto al final acaba batiendo al Nasdaq en los próximos años con una gran diferencia del 100%, tomando al Nasdaq como base. Pero bueno, es un gráfico así interesante que me gustaría que lo vieseis. Y con esto termino. Estoy grabando a la 1 de la mañana. Así que si me veis un poquito cansado, que no levanto o que no hablo demasiado fuerte, pues disculpar. Aquí no tengo muchos vecinos, solo tengo uno, pues estoy en medio de la montaña, pero no tampoco me apetece despertarlo. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Dejad un like si es así, comentar y nos vemos en el siguiente. Chao.